Bueno, hoy no tenía mucho que hacer, así que me voy a poner por aquí a rayar, a dejar algunas ideas. Bueno, en este caso me gustaría hablar un poco de cómo se comporta el flujo de calor dependiendo tal vez de la fuente de las anomalías de flujo de calor. Em, en algunos otros videos pues ya se ha explicado un poco lo que es el flujo de calor. En este caso me gustaría enfocarme más a lo que podrían ser las anomalías de flujo de calor y cómo podría asociar yo el, digamos, la amplitud de una anomalía vista en un mapa con el proceso que la está generando. En este caso voy a hablar principalmente de lo que sería, digamos, la distribución de calor en una zona de una fumarola. Esto normalmente son estudios que se han hecho en el piso oceánico, en donde pues se han hecho mediciones alrededor de una zona térmicamente anómala, en donde pues en ese tipo de zonas pues se evidencia, digamos, la salida de fluido caliente, ¿cierto? De aguas calientes e incluso la depositación de algunos, no sé, sulfuros, algún tipo de óxidos por aquí, que ocurren debido pues al choque térmico, ¿no? En donde tengo una cantidad de agua por aquí caliente fluyendo. Esa agua pues evidentemente se calienta, podría disolverse o podría retener dentro de sí cierto material en suspensión o disuelto más bien. Y cuando ocurre el choque térmico, cuando esa agua pues nuevamente choca con el agua, con la temperatura del agua del océano, aproximadamente si mal no estoy, es como alrededor de 5 grados Celsius para el fondo oceánico. Entonces pues esos materiales disueltos ya no pueden seguir dentro del fluido y se depositan, ¿no? Y pues empiezan a generar estas zonas altas alrededor de esas fumarolas, ¿verdad? Este tipo de procesos pues son muy importantes desde el punto de vista de la minería, porque muchas veces allí de esos materiales pues se pueden aprovechar. Yo no soy experto en ese tipo de cosas, así que no profundizaré más. Pero seguiremos hablando de qué es lo que ocurre. Entonces tenemos agua, digamos, del mar que sabemos que se está infiltrando, que es agua fría, ¿cierto? Se está infiltrando. Perdón. En algún punto aquí tendría que haber una fuente de calor a ver, podríamos poner varias opciones. Por ejemplo, que fuese esto ya de por sí una dorsal. Entonces lo que tenemos aquí es advección. Y cuando hablo de advección me refiero específicamente a movimiento de material que pues en su propia masa en su propia masa tiene contenido calor, así que al moverse el material pues está moviendo calor, ¿no? Pues esto es nada más que las corrientes que llamamos convección en la geología, y pues que vienen principalmente de movimiento astenosférico, ¿no? En donde no tenemos, donde el mecanismo principal de transferencia de calor no es la conducción como tal, sino que es el movimiento de material, ¿sí? Que en ese caso se denomina, desde el punto de vista del modelado térmico, se denomina advección realmente cuando se está moviendo material. Este, mm, Sin embargo, pues nosotros las conocemos como fuentes convectivas. ¿Eso cómo se vería en flujo? Pues nosotros tenemos más o menos calculado para zonas cratónicas, aquí sí puede que sea un poco más alto en la zona, y debería ser más alto en las zonas oceánicas, pero para una zona cratónica continental, el flujo de calor conductivo en la base de la astenosfera estaría corriendo entre alrededor de 22 a 25 miliwatts por metro cuadrado. Sin embargo, pues esto es flujo conductivo, ¿no? Eso es importante notarlo. Esto es flujo conductivo, donde encontramos nosotros valores más altos y digamos que estamos midiendo de alguna manera el flujo astenosférico y encontramos un aumento.
que se vaya por encima de los 22 o 25 miliwatts por metro cuadrado, pues ya tendremos que decir que ese flujo no puede ser conductivo y que de alguna manera tenemos que plantear otro proceso de transferencia que está ocurriendo allí que de alguna manera pues puede transportar el calor de forma más eficiente. En este caso pues sería el movimiento de calor con el movimiento de masa, lo que llamamos advección. Entonces esa podría ser una fuente de calor. Otra fuente de calor, no necesariamente tendría que estar a profundidad de la astenosfera, aunque pues recordemos que si estamos hablando de corteza oceánica, pues este espesor es bastante pequeño. Y por eso en este tipo de anomalías del océano, pues podríamos hablar de una anomalía tan profunda como sería la astenosfera, pero pues realmente la astenosfera, pues es muy somera, ¿no? No está tan profunda como en una zona continental. Eso de alguna manera nos permite diferenciar, en el caso de la corteza continental, si tenemos una fuente de la anomalía, si la fuente de la anomalía es astenosférica o es algo mucho más somero. Entonces, para no cambiar tanto el tema, ya podemos decir, bueno, una de las fuentes podría ser la astenosfera en el caso de corteza oceánica. Otra fuente podría ser intrusivos, cuerpos intrusivos, que pues no necesariamente está desligado un proceso del otro, ¿no? Donde hay un ascenso astenosférico, normalmente hay fusión parcial y pueden ocurrir intrusiones, ¿no? Entonces podríamos tener también intrusivos, o esto ya se sale un poco de la realidad, pero podríamos tener, y esto ya solo ocurre en corteza continental, que alguna parte de la corteza esté enriquecida en elementos radiactivos, que es lo que se denomina el calor radiogénico. Entonces existen diferentes maneras de generar esas anomalías, ya sea por la cantidad de material radiogénico, por la existencia de advección, que la advección la podríamos ver como la que ocurre en la astenosfera, o también como el movimiento de los cuerpos intrusivos, pues ascendiendo en la corteza. Eso también es transporte de calor con masa. Entonces, pues, harían parte prácticamente los dos fenómenos del mismo proceso advectivo. Entonces, digamos que por cualquiera de esas fenómenos, tengamos nosotros una anomalía de flujo de calor en una parte específica del océano, y que además lo que se ha observado es que adicionalmente pues eso está asociado a algún tipo de fractura, a algún tipo de falla, a algún tipo de zona en donde la permeabilidad está mejorada por alguna razón. Por alguna razón. En este caso, digamos que es una falla. Digamos que es una zona en donde tenemos una falla, y de esa manera pues los fluidos, debido a que pues por aquí digamos el gradiente de presión puede ser mayor, entonces pues deciden salir por aquí a lo largo de esa falla. ¿Qué es lo que se ha observado con las mediciones de flujo de calor alrededor de este tipo de fenómenos? Lo que se ha observado es que el flujo de calor, las mediciones de flujo de calor que se hacen a lo largo, al lado y lado de este tipo de fracturas, de este tipo de emanaciones, es que el flujo de calor decae muy rápidamente. Decae muy rápidamente. Y ahorita no estoy tan seguro, pero sería algo así como que el flujo está decayendo, algo así como en el orden de 1 sobre d cuadrado. Incluso no estoy seguro, podría ser más alto, podría ser 4, no estoy muy seguro. Pero lo que intento notar aquí es que esto ya se ha observado. Esto no es producto de un modelo, ¿sí? Esto no es producto de un modelo. Por el contrario, permite establecer un modelo con datos reales, con datos duros, ¿no? En donde se ha observado, se ha medido este tipo de flujos y se ha notado cómo el decaimiento, pues el decaimiento se comporta de una manera que decae de una manera muy rápida, como es en este caso. Además, algo parecido, digamos, como lo que pasa con la gravedad. Nosotros sabemos que la ecuación de gravedad de Newton de alguna manera también tiene una D, si mal no estoy, al cuadrado,
lo que nos indica que la gravedad actúa en dos cuerpos siempre y cuando estén muy cerca. Y si me alejo, pues rápidamente esa fuerza decae. En este caso pasa algo similar, y es que si me alejo, el flujo de calor decae muy rápidamente. Por lo tanto, pues este es el tipo de comportamientos que se esperan en zonas en donde hay movimiento de aguas a través de poros, en donde principalmente la anomalía de gradiente se debe a movimiento de fluidos, a un enfriamiento por proceso advectivo que se está dando pues, en un medio ya que es permeable, ya sea porque tiene una fractura, tiene una permeabilidad inicial buena o una permeabilidad secundaria, en fin. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando la fuente no es tan localizada, en este caso podríamos hablar, y ya paso a otro caso que es, digamos, en una cuenca sedimentaria, no, una cuenca sedimentaria no, en una cordillera, en una corteza continental. Cuando estamos hablando de corteza continental, ¿cierto? Y aquí lo que voy a pintar es la litosfera, ¿cierto? Lo que voy a pintar es la litosfera. ¿Qué es lo que se ha observado? Lo que se ha observado es que debido a que normalmente la corteza continental es muy espesa, estaríamos hablando de espesores entre más de 100 kilómetros, más de 100 kilómetros de espesor. Sobre todo en zonas estables ese espesor puede ser incluso el doble. Si yo tengo medido en campo, ya sea por temperaturas o por gradientes, yo tengo que hay una zona muy pequeña acá, en donde observo gradientes anómalamente altos, ¿sí? Que esto sea un gradiente anómalamente alto. Entonces, pues yo tengo que empezar a definir cuál puede ser la posible fuente de esa anomalía. Si yo estuviera utilizando un modelo unidimensional para cálculo de temperatura en profundidad, pues podría ser lógico, digamos que si yo extiendo esta anomalía a profundidad, podría proponer esa anomalía incluso en este límite de litosfera-astenosfera, ¿cierto? Y decir que una de las fuentes principales de esa anomalía, o una de las fuentes probables de esa anomalía, es que yo tenga un flujo de calor astenosférico anómalamente alto en ese sector, ¿sí? Sin embargo, debido a cómo es el proceso de transferencia de calor, que es muy importante notar que es un proceso difusivo, pues esto físicamente no cumple, esto físicamente no puede pasar, estaría mal, y además es una limitación de un modelo unidimensional. Cuando se plantea esto, al menos en dos dimensiones, pues se puede observar que si yo quisiera pintar isotermas alrededor de una anomalía de este tipo como la que se ve ahí, pues sí, efectivamente la primera isoterma estaría afectada por ese aumento extraño del flujo de calor astenosférico, pero debido a que esto es un proceso difusivo, esa anomalía cada vez, a medida que se asciende a superficie, esa anomalía cada vez se va perdiendo, ¿sí? Y eso es porque pues, es un proceso difusivo, la energía se empieza a distribuir, a redistribuir a lo largo de este punto, ¿cierto? Podríamos decir que el flujo de calor en este caso tiene que ser perpendicular a la isoterma, ¿sí? Entonces pues hay una distribución de ese calor hacia los lados, lo que hace que finalmente esta concentración de calor que tenía ahí pues ya se vaya descentralizando de alguna manera, se vaya redistribuyendo hasta el punto que cuando yo llegue incluso a la base de la corteza prácticamente se haya perdido de alguna manera, por decirlo de alguna manera, la señal de esa anomalía. Entonces lo que se calcula para una corteza incluso un poco más espesa de 100 kilómetros cuadrados es que si yo quisiera ver algún tipo de anomalía, pues digamos una anomalía muy pequeña, no puede estar asociada a una fuente tan profunda. Por el contrario, yo tendría que tener anomalías muy grandes y que tienen que tener dos características. La anomalía tiene que ser arealmente muy amplia y de amplitud muy baja.
Es decir, que si yo aquí trazo un perfil en el que voy a medir el flujo de calor y digamos que lo voy a dibujar acá, ¿cierto? Lo voy a dibujar acá. Las supuestas medidas de ese flujo de calor, ¿qué es lo que tendría que tener? Voy a asumir que todo va a estar de alguna manera centrado en un valor promedio, que es el que les había dicho, digamos 25 miliwatts por metro cuadrado. Ese es un valor, digamos, teórico. Y lo que necesitaría yo ver es una anomalía bastante amplia, pero que no se aleje mucho de esos valores. ¿Sí? Que no se aleje mucho de esos valores. Recordemos que cuando ocurre una anomalía a profundidades pues tan grandes, la energía, ese plus de energía que de alguna manera se está inyectando aquí, de alguna manera en la parte baja de la litosfera, pues se empieza a distribuir rápido, se empieza a redistribuir muy rápido, por lo tanto ese valor de flujo empieza a decaer también a medida a medida que el calor se transfiere hacia superficie. ¿Qué es lo que se dice? Pues que normalmente la litosfera actúa como un filtro pasa-bajas. Entonces, si hay anomalías de alta frecuencia, usted no las va a poder ver en superficie. Obviamente que eso está muy relacionado con cuál es el espesor que tengo de litosfera. Por eso decía, en el caso de la corteza oceánica, al ser más delgada, pues yo sí podría ver en mediciones de flujo de calor superficial, sí podría haber anomalías que posiblemente tengan como origen la astenosfera, porque esa corteza, esa litosfera oceánica es muy delgada. En este caso no pasa eso, por lo tanto, pues asociar anomalías muy localizadas a fuentes profundas, como lo quiero mostrar acá, pues no es correcto desde el punto de vista físico, ¿sí? Podría entonces tener de pronto otra fuente de calor, una fuente de calor tal vez un poco más somera, ya en la corteza continental. Podríamos plantear, por ejemplo, aquí un cuerpo volcánico. En ese caso, pues, ¿qué es lo que observamos allí? Lo que observamos allí es que como ya no tengo tanto espesor en la corteza, entonces pues ya digamos el filtro pasa-baja no es tan efectivo y sí podríamos ver una anomalía de flujo de calor muy localizada, una anomalía de flujo muy localizada. Normalmente esa anomalía tiene que ser más grande que el cuerpo que la genera, porque nuevamente tengo que recalcar, esto es un proceso difusivo, entonces lo más normal es que la anomalía sea más grande que el cuerpo que la está produciendo. Podríamos verlo de esa forma. Entonces ya vemos cómo si nosotros tenemos fuentes con una distribución areal, digamos, demasiado acotada, podríamos nosotros asociar eso con una fuente somera, mientras que si tenemos anomalías muy amplias, en donde la amplitud de la anomalía pues no está tan lejos de los valores normales, como es este caso que estaba mostrando aquí, pues eso normalmente podría ser más asociado a fuentes de anomalía muy profundas, posiblemente asociadas a procesos convectivos que se dan en el borde litosfera-astenosfera. Sin embargo, también es importante tener en cuenta aquí no solo la ubicación de la anomalía, sino además cuál es el valor de la anomalía, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que en la corteza continental y sobre todo en las zonas entre Estados Unidos y Europa, los valores que se han hecho, las mediciones que se han hecho alrededor del mundo han mostrado que el flujo promedio en los continentes es de alrededor de 60 miliwatts por metro cuadrado. Eso es un promedio, es importante notarlo, porque en Colombia este no es el valor promedio del flujo de calor. Nosotros tenemos una gran cantidad, además esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esto podría estar asociado
Esto es flujo de calor principalmente conductivo, ¿sí? Esto es flujo de calor conductivo. Si tuviéramos en cuenta valores advectivos, pues los valores advectivos tienden a ser más altos. Bueno, entonces decimos que por decir que el valor global de flujo de calor es 60, pero recordemos que ese valor pues está muy influenciado por dónde está la mayor cantidad de mediciones alrededor del mundo. ¿Y dónde están la mayor cantidad de mediciones alrededor del mundo en continente? Están en Europa y están en Estados Unidos, ¿sí? Por lo tanto, pues ese valor está muy influenciado por lo que ocurre eh, térmicamente en esos lugares. Eso no es lo que ocurre en Colombia, al menos en cuanto a estimaciones de flujo de calor. Digamos, si nosotros quisiéramos utilizar un valor de flujo de calor representativo para Colombia, agarrar 60 no es una buena opción, no es un buen valor. Incluso para Colombia, si ustedes observan el trabajo de Alfaro 2015, en donde hizo unas mediciones de flujo de calor en llanos, ya hablar para ellos de 60, 70 miliwatts, pues ya es hablar de una anomalía de flujo de calor en Colombia, porque nuestros valores podrían estar alrededor del 50 miliwatts por metro cuadrado, posiblemente en algunos sectores, muy posiblemente en algunos sectores menos, mucho menos, pudiendo lograr valores al menos de 30 miliwatts por metro cuadrado, la mitad. Y eso pues por diversas razones geológicas y diversos procesos que ocurren muy específicamente pues en nuestro borde occidental colombiano. Disculpen, pero hace sed aquí. Entonces, pero asumamos que ese es el valor, 60 miliwatts por metro cuadrado, y resulta que en la anomalía, sobre la anomalía, y que esta anomalía está siendo generada por la intrusión de un cuerpo magmático ahí, ¿sí? Aquí no vamos a hablar, por el momento no vamos a hablar de que existen fracturas, sino que estoy hablando de una anomalía conductiva, ¿sí? Es decir, yo voy a asumir en este momento que la manera en la que se está enfriando, ese intrusivo ya se quedó ahí. Él no está subiendo más, él se está enfriando a esa profundidad. Y la manera de enfriamiento, el mecanismo que está utilizando para su enfriamiento es solo conducción. En ese caso, yo esperaría anomalías que evidentemente estén por encima de esos 60 miliwatts por metro cuadrado, ¿sí? Pero digamos, yo esperaría valores tal vez de 100 miliwatts por metro cuadrado, de ese orden, ¿sí? Y podría seguir yo diciendo que ese valor lo puedo asociar a un proceso conductivo. Y eso no simplemente palabrería, sino que se pueden hacer modelos numéricos muy sencillos que me permiten a mí identificar si con las temperaturas normales de un intrusivo y con las propiedades térmicas normales de una roca, yo puedo lograr flujos de calor de este orden, solo teniendo como mecanismo de transferencia de calor la conducción. ¿Sí? Entonces, digamos, podría ser plausible pensar en que un valor de 100 miliwatts por metro cuadrado me está mostrando el enfriamiento de un cuerpo intrusivo a una profundidad X. Sin embargo, si lo que yo estoy midiendo ya son 300 o 400 miliwatts por metro cuadrado, ya eso sí definitivamente no se puede asociar a un proceso predominantemente conductivo. Si uno intentara hacer un modelado de ese tipo de procesos, pues para que se diera ese flujo, yo pensaría que o tendríamos que poner gradientes geotérmicos muy altos, o tendríamos que pensar en gradientes geotérmicos muy altos o, a ver, pongámoslo acá, un flujo igual a, vamos a poner una conductividad térmica muy normal que es de 2.5 por un gradiente el que sea, ¿no? Entonces ya dijimos que si proponemos un flujo de 300, entonces pues ese 300 dividido en 2.5 y aquí tendría que estar el gradiente que debería medirse en esas condiciones. Vamos a ver aquí rápidamente cuánto podría ser.
300 dividido 2.5. Entonces estaríamos hablando de gradientes de 120 grados Celsius por kilómetro. ¿Sí? Normalmente un gradiente normal podría estar alrededor de 25-30. ¿Sí? Esto es como 4 veces más. 4 veces más un gradiente normal, que ese tipo de gradientes de 25-30 son gradientes principalmente que ocurren en zonas en donde no hay perturbaciones, digamos, donde la conducción principalmente de calor sea por conducción. Entonces normalmente los gradientes son de este tipo. Con gradientes ya así de altos tendríamos que pensar directamente en que hay procesos advectivos. ¿Qué otra cosa podríamos ver ahí? Decir, por ejemplo, bueno, ¿y qué tal que no sea este el caso en donde yo esté midiendo el gradiente así, sino que yo tenga un gradiente de 40, ¿sí? O incluso, a ver, pongámoslo de esta forma, no tan exagerado, ¿qué tal si yo tengo un gradiente de 60? Y nuevamente estoy hablando de que mi flujo es de 300. Entonces ahora lo que me interesa saber es, bueno, cuánto sería la conductividad que tendría que tener yo ahí para que esto se dé. Entonces sería 60x, este se va con este, 6 por 5, ¿cierto? 5. Entonces estaríamos hablando de 5 watts sobre metro Kelvin. Eso es una medida de conductividad térmica. 5. 5 es una medida muy alta. O sea, difícilmente hay una zona en Colombia que tenga como conductividad general de una columna sedimentaria que tenga 5 miliwatts. Eso no ocurre. ¿Sí? Estamos entrando casi que a la conductividad térmica de la sal. ¿Sí? Por lo tanto, ya digo, pues esto no es plausible, parece no ser plausible en una cuenca sedimentaria colombiana que tenga esos valores tan altos. Y por este tipo de análisis es que uno puede decir, oiga, yo puedo asociar determinado valor de flujo de calor a un proceso conductivo o no lo puedo relacionar con un proceso conductivo y tendría que hablar de procesos advectivos. En este caso, si estamos hablando de valores de 300, 400 miliwatts por metro cuadrado, pues ya vemos que empezamos a forzar mucho las propiedades térmicas de la roca como para poder encajar estos datos en un modelo conductivo y tendríamos que pensar en un modelo advectivo. Esto sigue siendo un área grande comparado con las áreas de fractura en donde ocurre estos procesos de transferencia de calor por fluidos, ¿sí? En donde pues las fracturas podrían ser un poquito más localizadas y nuevamente las anomalías tendrían que estar muy, muy, muy alineadas con esas fracturas en los procesos advectivos, ¿ok? En los procesos advectivos. Ahora, no es la única fuente de calor que puedo tener yo en la corteza. Hay otra fuente de calor que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Que podríamos no tener en cuenta. Y en Colombia, pues, al menos desde el punto de vista numérico, es plausible que ocurra en llanos, y es que tengamos aquí calor radiogénico, ¿sí? Calor radiogénico. Ahora, lo que se ha observado con respecto a la distribución de estos elementos radiactivos, principalmente que están en la estructura de los minerales, de minerales muy comunes, pero que dentro de su estructura empiezan a introducir esos isótopos radiactivos. ¿Qué es lo que se ha visto en cuanto a la distribución vertical? El modelo, digamos, más creíble desde el punto de vista geológico, porque nosotros sabemos que, digamos, la corteza, de alguna manera, su composición se ha visto afectada por todo este retrabajamiento del material a lo largo de la historia. Y eso pues justamente explica por qué la corteza oceánica joven es basáltica y las zonas más antiguas de nuestro planeta son predominantemente granodioríticas o graníticas, o lo que quiero decir es una composición ácida, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se observa es que a medida que yo retrabajo y retrabajo y retrabajo el material que está generando la roca, lo que hago es volverlo más ácido. ¿Eso qué es lo que hace?
Eso hace, recordemos que además los isótopos radiactivos tienden a tener un radio muy grande y eso les impide entrar en minerales que tienen composiciones muy básicas, en donde solo entran isótopos, en donde solo entran elementos con un radio atómico más pequeño. Por lo tanto, pues digamos que por eso se llaman a esos elementos incompatibles y pues evidentemente esa podría ser la explicación para que sean las rocas más ácidas las que tengan a todos esos elementos incompatibles que no entraron en las fases más tempranas de la cristalización del material, y por tanto de alguna manera están relativamente enriquecidos en corteza, principalmente en corteza oceánica y principalmente en los primeros kilómetros de la corteza. Entonces uno de los modelos más utilizados allí es un modelo exponencial en donde yo digo que la concentración de elementos radiactivos decae de una manera exponencial, como algo de este tipo, ¿sí? Donde tengo por aquí 0, digamos, y por aquí tengo valores entre 2.5 o 3. Estos son microwatts por metro cúbico, ¿sí? Eh, Microwatts por metro cúbico, es decir, es un valor que se le da a un volumen, ¿verdad? Por cada metro cúbico que tengo de corteza, puedo producir de 2.5 a 3 microwatts. Y eso pues decae rápidamente, y normalmente uno de los parámetros es un espesor que uno determina, que está alrededor de ese valor entre 9 y 12 kilómetros, en donde yo digo de los primeros 9 a 12 kilómetros hay un mayor enriquecimiento de ese tipo de elementos radiactivos. Entonces, de alguna manera, esa es la forma en la que yo puedo modelar los elementos radiactivos en profundidad. Sin embargo, en la distribución horizontal parece ser algo mucho más aleatorio. Y aleatorio, recuerden que no quiere decir que yo no conozca, que yo no pueda establecer un valor representativo de eso. Lo que dice es que no puedo establecer exactamente cuál es el valor, pero sí puedo tener de alguna manera un valor representativo. Es decir, si yo pensara como en, digamos, en una campana de Gauss, ¿cierto? Pues yo podría establecer cuál es el promedio, ¿sí? Yo puedo establecer un valor promedio y una desviación estándar, ¿sí? Y normalmente, pues pareciera ser esa una buena manera de modelar la distribución de elementos radiactivos, la distribución horizontal. Ahora, al parecer está muy relacionado con la edad de la corteza, ¿sí? Entonces recuerden que, eh, pues evidentemente el material radiactivo empieza a decaer, por lo tanto, a medida que pasa tiempo, pues yo que espero tener cada vez menos material radiactivo, ¿sí? En el tiempo. Eso parece, a grandes rasgos, eso sí, hay que decirlo, parece ser lo que ocurre en las cortezas continentales a nivel mundial. Y es que ese decaimiento, pues, digamos, es un parámetro que de alguna manera controla cuál es el valor promedio de esa producción de calor radiogénico en las cortezas continentales. Sin embargo, la desviación estándar puede ser muy grande, en ese tipo de aproximaciones, por lo que debería hacerse es pues medir directamente en el basamento, medir directamente en el basamento. Y lo que sí es claro en los estudios es que esa producción de calor radiogénico se puede ver distribuida como provincias, ¿sí? Provincias, que están asociadas evidentemente a la composición y a la estructura del basamento como tal. Entonces, pues yo sé que tengo diferentes provincias aquí geológicas, no sé, esto es un basamento
de 2.000 millones de años, este es de 1.5 mil millones de años, este, bueno, de 0.8, etcétera, 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 ¿sí? Entonces yo podría entrar aquí y en cada uno, primero, definir cuáles son las provincias, ¿sí? Con algún criterio, que puede ser estructural o que puede ser, no sé, tectónico, etcétera. Definir esas provincias, ir y medir, hacer varias mediciones horizontales y de esa manera intentar establecer estos dos parámetros, que es el promedio y la desviación estándar, ¿sí? ¿Qué es lo que, y esto por qué tiene validez? Porque ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha empezado, digamos, unas ciertas mediciones en una zona, y luego esa zona se amplía, y esa zona se amplía, y se amplía, siempre dentro de una provincia específica, y al principio, cuando la zona es muy pequeña, tengo un promedio, una desviación estándar muy grande, ¿sí? Pero a medida que amplío esas mediciones arealmente, ¿qué es lo que se empieza a observar? Se empieza a observar una estabilidad en el promedio, una estabilidad en ese valor que se obtiene del promedio, y una desviación estándar también que se empieza a reducir. Por lo tanto, pues eso soporta, digamos, que se hagan este tipo de mediciones, y que esas mediciones nuevamente puedan caracterizar, el promedio y la desviación estándar de esas mediciones pueda caracterizar la producción de calor radiogénico horizontal, la distribución de esa producción horizontalmente. Y en la vertical, pues ya sabemos, podemos aplicar alguna especie de modelos. Como mencionaba anteriormente, y eso no se puede olvidar, la distribución, el proceso de transferencia de calor es un proceso difusivo. Es un proceso difusivo. Por lo tanto, no necesariamente yo tengo que saber exactamente qué valor hay en cada punto, porque ese tipo de perturbaciones de alta frecuencia, nuevamente, pues normalmente se borran muy rápido, ¿sí? Y si yo tengo un basamento que está cubierto por una capa sedimentaria de 5 o 6 kilómetros, posiblemente las pequeñas variaciones simplemente se desaparezcan, ¿sí? Y yo lo que sí necesito saber es cuál es el valor promedio entre todas esas variaciones, cuál es el valor promedio que yo puedo tener, y evidentemente la distribución, la desviación estándar, que me permite, digamos, acotar un mínimo y acotar un máximo para evaluar modelos. Em, entonces, este es otro tipo de fuente de calor, que adicionalmente, si ustedes se dan cuenta, pues puede cubrir, además que por definición es así, cubre grandes áreas espaciales, cubre incluso provincias geológicas completas. Por lo tanto, si yo tengo una anomalía asociada a basamento, ¿cómo voy a ver la anomalía de flujo o la anomalía de gradiente? Pues que al menos va a cubrir toda la provincia en donde está ocurriendo esa anomalía. Es decir, eso va en contra de lo que yo podría esperar en procesos de convección, de movimientos de agua, en donde las anomalías están muy centradas en un punto y decaen rápidamente, ¿sí? En este caso, en donde la anomalía es de basamento, pues yo lo que voy a obtener es una anomalía de mucha más distribución areal, mucho más amplia, ¿sí? Los valores habría que empezar a verlos. Para el caso de Colombia, con un ejercicio que hice de modelado, yo pude establecer que para obtener los gradientes anómalos que se obtuvieron en el suroriente de la cuenca Llanos, esos valores se podían obtener considerando un basamento enriquecido, con un valor aproximado de 4 microwatts por metro cuadrado, por metro cúbico, perdón. 4 microwatts por metro cúbico. Es un valor un poco alto del que normalmente se asocia con basamentos. Sin embargo, pues digamos, no es un valor que no se haya medido en ningún lado, es un valor plausible para ese tipo de rocas. Aquí pues ahí vienen otra cantidad de argumentos que están directamente relacionados con la composición de esas rocas como tal, que hacen pensar que podrían estar ligeramente enriquecidas en elementos radiactivos. Por lo tanto, un valor de 4 microwatts por metro cúbico no necesariamente es un valor, digamos, ridículo, un valor que no es lógico para ese tipo de rocas.
Adicionalmente, como les digo, no solo el valor, sino que el comportamiento de la anomalía en un mapa también me puede hablar de la fuente. Si yo tengo una anomalía, otra vez, bien distribuida a lo largo de una zona que podría denominarse una provincia, ¿cierto? Bien distribuida, pues difícilmente voy a poder decir que esa anomalía está siendo producida por procesos convectivos o procesos controlados por fracturas, cuando nuevamente, repito, ese tipo de procesos, las anomalías generadas por ese tipo de procesos, están muy centradas en la fractura y decaen muy rápido con la distancia, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de poder determinar qué es lo que está ocurriendo por conducción y qué es lo que está ocurriendo por advección. Porque cuando yo puedo diferenciar las anomalías, las que son por conducción y las que son por advección, ya intrínsecamente hay información de dónde está la fuente de calor. Y si yo establezco en profundidad, al menos, dónde está la fuente de calor, la puedo asociar a un proceso geológico, la puedo asociar a astenosfera, la puedo asociar a intrusivo, la puedo asociar a producción de calor radiogénico. Este, y eso es muy importante porque la distribución de temperaturas pues está completamente manejada por la ubicación de la fuente de calor. Muchas veces como que pasamos a un segundo plano la discusión de dónde está la fuente de calor cuando es lo más importante, no solo qué temperatura tiene la fuente, sino dónde está, porque las isotermas responden, y en general la geoterma de la zona, responde a la ubicación de la fuente de calor. Entonces, dejo hasta aquí este video porque ya está como largo y retomo en otro video.